Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio. Ex ministro de Finanzas, el economista Diego Borja, querido Lucho, precisamente lo hemos invitado para tratar ese tema del presupuesto que vulnera derechos, así le están diciendo ya, y que pues obviamente él nos va a analizar el tema. Buenas noches, economista, gracias por permitirnos estar con usted. Un abrazo fuerte. Buenas noches, un cordial saludo para ustedes y para toda la audiencia que nos mira y nos escucha por esta plataforma. Un saludo desde Guayaquil, economista. Muy buenas. Correcto. Economista, empecemos con el tema. ¿Qué pasa con ese presupuesto? A ver, ¿cuáles son las falencias que hay en ese presupuesto? Usted lo conoce. Mire, aquí hay dos cosas que vale la pena analizar. Por un lado, que está muy bien hecho que la Asamblea Nacional haya devuelto esa proforma presupuestaria al Ejecutivo, porque es una proforma que no da cuenta de los problemas que tiene el país. Disminuyen el presupuesto en educación, en salud, en seguridad, no se diga, pero eso sí, consignan dinero para cubrir los arbitrajes internacionales y la deuda externa, ¿no? Está bien que haya hecho la Asamblea, pero el problema es que es casi un tiro al aire, porque el gobierno tiene la potestad de aceptar o no aceptar, y si es que no acepta, regresa a la Asamblea, y si la Asamblea no tiene los votos para ratificarse, que en este caso ya serían de 90, simplemente va a pasar como pasó durante el gobierno de Moreno por Ministerio de la Ley. Y entonces es un tiro al aire. ¿Por qué lo digo así? Está bien que hayan devuelto la proforma, porque los problemas, en cambio, fundamentales que tiene que hacerse cargo de la Asamblea desde hace rato, los han postergado. Me refiero a problemas sustantivos que afectan la vida cotidiana de los ecuatorianos y probablemente el futuro del país, de su sistema monetario, de su sistema económico, de su sistema social. Por ejemplo, el tema del regreso al CIADI, el tema de los arbitrajes, el tema de Perenco, el dejar hacer al gobierno del presidente Lazo por decreto lo que le da la gana. Por decreto, el decreto 95, si no me equivoco, del presidente Lazo, cambia completamente el esquema petrolero y la Asamblea no toma cartas en ese asunto. El decreto 151 cambia el tema minero, el decreto 165 cambia el tema de los arbitrajes. Entonces, el tema de la proforma está bien que lo devuelvan, pero hay otros asuntos de fondo que se reflejan en esa proforma que la Asamblea no está tomando el toro por los cuernos. La Asamblea no está tomando el toro por los cuernos. Eso es grave, economista. Vamos, Lucho, en Guayaquil. Economista, usted habla de cosas ya de peso. Vamos a entrar ahí en esas cosas de peso. Usted está diciendo que este gobierno ha mandado el presupuesto, lo puede muy bien rechazar, pero después va a entrar nuevamente con 91 votos, y si no hay los 91, entra por el Ministerio de la Ley. Pero no se lo puede llamar la atención al ministro de Finanzas por no cumplir sus funciones como debe de ser. Pero por supuesto, y eso es a lo que me refiero. Entonces, aquí es como un juego de avalorios, ¿no? Como un show, un pequeño show en el que manda el Ejecutivo, la proforma, la Asamblea le rechaza, y no digo que está mal, está bien que haya rechazado. El punto es que junto al rechazo deberían haber otras acciones concomitantes. Por ejemplo, ¿por qué razón en la proforma presupuestaria se contemplan 1.900 millones de dólares en subsidios a los combustibles si ya tenemos un año y más de aumento mensual de los precios de los combustibles? Cuando en la proforma del año pasado, del 2020, estaban 1.400. ¿Cómo es que si han aumentado los precios, aumenta el monto contemplado para subsidios? Ahí tiene que explicar el ministro de Finanzas por qué ha hecho esto. ¿Por qué el ministro de Finanzas, violando la Constitución, consigna dinero para pagos de arbitrajes internacionales? Porque aquí hay un elemento clave. La Asamblea se ha hecho de la vista gorda con respecto al decreto 165 del gobierno de Lazo, que pretende por decreto cambiar la Constitución. O sea, esto es muy grave, porque ese hecho genera para el Ecuador un problema de indefensión gigantesco. Me refiero a los laudos arbitrales multimillonarios como el de Perenco, ¿no?, que ya se contempla en la proforma, y a otros laudos que se pondrían en cola. Porque, por supuesto, ¿qué van a decir las transnacionales? Si es que a esta empresa le están pagando
pongámonos nosotros también a demandar, más todavía cuando el procurador, de una manera absolutamente irresponsable, ha señalado por escrito, incumpliendo su función de defensor del Estado, ha señalado por escrito que quien provocó el problema es el Estado ecuatoriano y que quien tiene la razón son las transnacionales. ¿Cómo explica usted que el abogado defensor del Estado ecuatoriano tenga esa postura? El abogado defensor tiene que defenderle a usted hasta las últimas consecuencias. Entonces ahí vemos un problema entre los juegos de avalorios y las realidades. Economista, usted me hace acordar cuando uno ve la serie de Tres Patines, cuando verdaderamente él hace de juez y tanto se enreda que él mismo se mete preso. Así tenemos nosotros un procurador, país atento, un procurador que no nos defiende a nosotros, sino que está defendiendo a las transnacionales. Usted decía, economista, que verdaderamente va a llegar o ya llegó ese dinero que nos dio el Fondo Monetario Internacional, que son como 900 y pico de millones. ¿En dónde están esos 900 y pico de millones? En la campaña se dijo de que se iba a entregar $1.000 a 1 millón de personas. En cambio ahora no nos cuentan dónde está ese dinero. ¿No será que está para las reservas y pagar deuda? ¿Dónde está ese dinero, doctor? Por supuesto, tal como usted lo ha dicho. De hecho, los anteriores 1.000 millones que entregó el Fondo Monetario Internacional entraron a la reserva del Banco Central y no entraron a la economía nacional. Por eso es que no vemos reactivación, por eso es que no vemos empleo, por eso es que seguimos viendo un rosario de quiebras empresariales, de negocios de todo estilo, turísticos, comerciales, artesanales, industriales. No se ha recuperado la economía y no se va a recuperar con esta línea de política, porque imagínese usted un ingreso extraordinario como es el de estos 950 millones, que serviría enormemente para generar liquidez en una economía que está seca de liquidez. Veamos qué pasa en las ciudades, en Quito, en Guayaquil, en las de provincia, peor todavía. No se siente que haya liquidez, hay falta de liquidez. ¿Por qué no inyectan estos recursos en la economía nacional para favorecer la reactivación de los pequeños negocios, de los emprendedores, de los trabajadores que han perdido por cientos de miles su empleo y que no lo logran recuperar? Y en cambio usan esta plata para fortalecer las reservas y garantizarles el pago, eso sí, a los tenedores de bonos privados. Por eso es que disminuye el, entre comillas, riesgo país, porque estos señores se sienten prevalidos de que tienen un gobierno favorable en el que ellos están en el primer puesto de prioridad, cuando deberían estar en primer puesto de prioridad los ecuatorianos. Economista, para dar el paso a Richard. ¿Se viene la trole otra vez? ¿Una trole número 4, número 5? ¿Usted lo ve así, economista? Muy probable, muy probable. Ya nos han anunciado que se está entregando esta ley de creando oportunidades del empleo, que es una ley que además viola la Constitución. Usted no puede tener dos materias legales para normar un mismo objeto. Eso es simplemente absurdo, ¿no? Entonces aquí se va a tener una especie de trabajadores de primera y de trabajadores de segunda, siendo los de segunda, ya dicho por el propio presidente de la República, absolutamente precarizados, porque si Lorenza gana $20 al mes y ganar 21 ya es algo mejor, entonces, ¿en qué país estamos? Realmente que esta es una cuestión, permítame que me ría, pero es que no nos queda otra. Si Lorenza gana 20 y sube a 21, ya se siente ella millonaria. Richard. Economista, a mí me preocupa una situación que en el país se viene dando y que es esa vulneración de derechos a todos los ecuatorianos en economía mismo, ¿no es cierto? Un ministro que se va para los Estados Unidos y en fin, se va a trabajar con el Fondo Monetario Internacional, parte de eso, deja al país endeudado. ¿Qué tenemos que hacer los ecuatorianos ya para parar esto, economista? Porque está bien, lo analizamos todas las noches, lo decimos y hay que hacerlo de acá, pero ¿cómo paramos toda esta situación que está afectando y vulnerando derechos de los ecuatorianos, economista? Claro, todos los días vemos lo que ustedes estaban hace un momento informando a través de la esposa del defensor del pueblo, ¿no? Y lo sigo llamando así porque él ha sido injustamente e ilegalmente defenestrado. Lo fue porque es un funcionario que, cumpliendo con su rol de defensor del pueblo, promulgó una serie de
no sé cómo se llaman, fallos, no sé si es así el nombre para los fallos de la Defensoría del Pueblo. La comisión el informe de la verdad. El informe de la verdad, pero no solo eso, el fallo contra el presidente Moreno, al que le tenía puesto arraigo, no nos olvidemos de eso, al que señaló como violador de derechos humanos fundamentales, junto con su ministra de gobierno, María Paula Romo, y junto con su ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. ¿No? No nos olvidemos de eso. Entonces, justamente a quien tiene el rol de defender a los ecuatorianos, se le defenestra del puesto. Entonces, eso no puede ser casual, no puede ser una casualidad. No, eso es absolutamente montado y es un tinglado precisamente para permitir esta impunidad. Lo que ustedes mencionan, la impunidad sobre la ida de Richard Martínez con un informe de la Procuraduría, que es algo increíble, donde dice que el BID no es un organismo financiero. No es banco. Por favor, o sea, entonces estamos en un país realmente donde el Estado de Derecho, al parecer, no es lo que está funcionando. Correcto, no funciona el Estado de Derecho. Pero, insisto, ¿qué hacemos para que esto funcione? Porque nos van a seguir vulnerando, economistas. Vamos a llegar al país de los quién. Es decir, ¿quién es el que hace esto? No sé quién. O sea, porque nadie responde al país, nadie está respondiendo a los intereses de los ecuatorianos. Y eso es más grave todavía, porque, a ver, Lasso no estuvo preparado para gobernar, no está preparado para gobernar. Y probablemente no vaya a estar preparado para gobernar, lo dijo el señor Nebot, con quien se asoció para ganar unas elecciones y luego se traicionaron. Y lo dijo claramente en su último discurso. Aquí están gobernando los que no estuvieron preparados para gobernar y eso es lo que nosotros creemos que hay que hacer. Hay que comenzar a trabajar desde las bases. Así lo dijo el señor Nebot. Está hablando entonces el mismo discurso de Rafael desde el Poder Popular, el mismo discurso de Andrés desde el Poder Popular, para terminar con este show que nos está metiendo el señor Lasso en economía, en finanzas, manejando al revés y al derecho y vulnerando todos nuestros derechos economistas. Aquí hay dos formas de parar esto. La una es con las protestas sociales que están ya empezando a surgir, porque no hay otra manera de detener esto que con la acción cívica y la acción ciudadana. Recordemos que la protesta social en el Ecuador y en muchos países democráticos en el siglo XXI están garantizadas por la Constitución y la ley. Eso no es acciones al margen de la ley, están garantizadas por la Constitución y la ley, y en el caso ecuatoriano así lo es. Entonces tenemos ya a los campesinos de la costa, arroceros, bananeros, a los campesinos de la sierra, al movimiento indígena, a los estudiantes universitarios, a los doctores, a los trabajadores de la salud y de la educación, etcétera, etcétera, mostrando su inconformidad con una forma de manejar el gobierno que además no honra las promesas de campaña. Porque aquí hay dos cosas. Un hecho es el que está en contra de la situación gravísima que viven los ecuatorianos sin dar respuesta, y por otro lado viola sus propias ofertas de campaña a muchos sectores, a los gobiernos locales, por ejemplo. Les ofreció que inmediatamente llegue al gobierno, les iba a pagar la deuda que el gobierno central tiene con los gobiernos locales. Nada. A los estudiantes universitarios, a los médicos, a los campesinos les ofreció crédito al 1% y a 30 años. Nada. Aquí no se está honrando la palabra. Y el segundo hecho es el nivel político. O sea, los políticos de la Asamblea tienen que dejar de funcionar de acuerdo a sus intereses pequeños y a veces miserables y poner los intereses de sus votantes por delante. Yo no comprendo cómo un partido como la Izquierda Democrática, por ejemplo, vota abstención en el momento de plantearse un juicio contra Moreno. No entiendo cómo el Pachacutic vota en contra del defensor del pueblo y solamente 14 legisladores de esa bancada defienden a quien en su momento fue el único funcionario público que se pronunció a favor de los golpeados, heridos, muertos incluso en la rebelión de octubre del 2019. No es comprensible esto. Entonces usted siente ahí que hay una agenda extraña en la que hay un juego de intereses personales, personalísimos,
que ponen por delante esas miserias humanas por sobre el sentir de la patria. ¿Cómo es posible que no se hayan juntado todos los asambleístas para parar este retorno al CIADI, a este Centro Internacional de Arbitrajes en Washington, que lo único que hace es perjudicarle al Ecuador, pero no con $1 millón, con cientos de millones de dólares? La multa por el tema de Perenco es de 435 millones. Y la que se podría venir por el tema de Chevron es más de 10.000 millones. Entonces, no se comprende ese accionar de los grupos políticos que al momento de ir a pedir el voto dicen que están con el pueblo y no sé qué y no sé cuánto, pero el momento de votar hacen este tráfico pequeño de influencias y de negociados y de posturas donde venden su conciencia, también las ofertas que les hicieron a sus votantes en nombre de sus intereses personales. Eso es también corrupción. Ahora, se tienen que iniciar acciones legales contra estos ministros que han incurrido en esta situación y contra son responsables de que vienen los juicios de repetición, economista, pero eso le cuesta al Estado. Es decir, igual nos cuesta a nosotros pagar. Claro, pero el principal juicio de repetición habría que hacerle al procurador del Estado, pues. ¿Cómo es posible que el defensor del Estado ecuatoriano, en una carta dirigida al presidente, diga, sí, hay que pagarle nomás a la transnacional, porque sí, efectivamente, el Estado ecuatoriano se equivocó y porque sí, efectivamente, la transnacional tiene la razón? Si usted tuviera un defensor de esa naturaleza, seguro lo despediría al día siguiente, porque la tarea de su defensor es defenderle. Incluso si usted hubiera cometido alguna violación de norma o lo que sea, la tarea del defensor es defenderlo. Eso no estamos viendo. Entonces, al principal funcionario que habría que hacerle el juicio de repetición es al procurador, pues. Él busca chivos expiatorios en otros funcionarios, en aquellos que defendieron en su momento las arcas públicas, la soberanía del Estado, la propiedad sobre los recursos naturales e incluso la ley. Porque lo que sucedía antes del 2006, desde el 2002, es que muchos funcionarios de economía y de energía, entre ellos el que también fue ministro de energía de esa época, Ortiz, que luego fue de Lenin Moreno, se hicieron de la vista gorda, no cumplieron con la ley y permitieron que las transnacionales se lleven en peso el recurso petrolero. Viene un gobierno soberano como fue el del presidente Palacio primero y el del presidente Correa después, viene un congreso soberano como fue el del año 2006, donde en ese momento sí el bloque de la izquierda democrática, del Pachacuti, del PRE, del PRIAN, del Partido Socialista, de la democracia popular de esa época, votaron una ley para recuperar el excedente petrolero. Viene ahora el señor procurador Íñigo Salvador y pretende que a esos funcionarios que defendieron al país se les imponga un juicio de repetición. Y a los que, en cambio, entregaban en peso el recurso petrolero, impunes. ¿No le parece a usted que son los pájaros contra las escopetas? Por supuesto. Y estamos en plena indefensión. Es decir, este país está en la indefensión. Es la conclusión que saco. Lucho, adelante. Economista, siguiendo en la misma línea con este procurador, que no sé de dónde habrá sacado su título, es vergonzoso. Hay que preguntar si no es en las universidades, Lucho, que ya están protestando porque fueron no excluidas, porque fueron dadas de baja, porque eran universidades de garage. Sin duda, en una de ellas tiene que ser. Son 13 universidades que están enjuiciando al Estado porque la cerró Correa. Eso ya comienza a moverse porque el Pacharaco, el Guacharnaco Almeida, metió un proyecto de ley para reactivar esas universidades. Entonces ya cogieron fuerza porque tienen un Guacharnaco ahí que supone, entre paréntesis, los va a defender. Y quieren abrir y pelear que esas universidades no eran de garaje, cuando la realidad que vivió el país eran de garaje. Pero siguiendo con el asunto del procurador, lo que pide el procurador pagar son 374.373 millones de pagar, porque hay un cruce de cuentas que hacen ahí y queda en 374. Pero el derecho de repetición, que él lo dijo públicamente, porque es un señor que no tiene ni siquiera el mínimo concepto de lo que es la ley, porque él habló de un derecho de repetición, pero el derecho de repetición cuando hay un perjuicio al Estado. Eso hay que puntualizar. Y en esta ocasión, usted nos puede decir que hubo perjuicio en el Estado, economista. Claro, mire, aquí hay un ciudadano que está haciendo una pregunta. ¿Quién puede destituir al procurador?
La Asamblea Nacional. La Asamblea, claro. La Asamblea Nacional. La Asamblea. Porque no está cumpliendo con su deber, el deber del procurador, que además cuando es nombrado procurador jura defender y cumplir con las funciones, es defenderle al país. Eso es lo que jura el procurador. Y usted mira, cartas públicas, porque además no hay ni siquiera vergüenza. Hay una carta pública de julio de este año que le dirige el procurador al presidente diciéndole, sí, hay que pagar a la transnacional porque el Estado ecuatoriano es el que violó los contratos, que es falso, porque no se violaron los contratos. Lo que se hizo con la ley 42 y luego con el decreto del presidente Correa es normar la repartición del excedente del precio sobre el precio de los contratos que estaba estipulado. Nunca se alteraron los contratos. Y este señor dice semejante cosa. Claro, cuando un funcionario público de la talla de un procurador dice esto, los defensores de las transnacionales en el CIADI utilizan esas declaraciones como pruebas. Entonces, ¿qué están diciendo allá? Pero si el mismo procurador está aceptando que el Estado violó los contratos, ¿cómo no le vamos a poner una multa? Entonces, yo creo que lo que se merece este señor es el juicio político, pero sobre todo el juicio de repetición. Pero con oportunidad. Ojalá no lo hagan, ojalá la Asamblea no lo haga cuando ya sea extemporáneo, como ahora pretenden hacer el juicio contra el exministro de Energía Ortiz, contra el de Energía, y también contra Martínez. Hay que hacerlo, ¿no? Pero a quien primero hay que cobrarle las cuentas por no cumplir con su deber es al que está en funciones. Y espero que no dejen pasar la oportunidad y dejen este juicio para las calendas, porque esto sería un juramento a la bandera. Economista, yo era en el derecho de repetición, que se lo hace siempre cuando hay un perjuicio al Estado. Pero en este caso, ¿hubo perjuicio al Estado? Es mi pregunta. Porque se está hablando de los excedentes que dejaron cualquier cantidad de ingresos al Estado que no tiene que, con relación a lo que se tiene que pagar, tuvimos mayor utilidad al Estado. Sin lugar a dudas, eso no, realmente ni siquiera está en tela de duda. Ellos mismos, los detractores de la ley y del decreto que estamos hablando, aceptan eso, que el Estado recibió mucho más por ingresos que incluso lo que tendría que pagar. Pero aquí hay un tema, el Estado no tendría que pagar. Ese es el tema. Aquí no hay que pagar. Es como cuando usted les llega una citación de que se ha pasado la velocidad y le quieren hacer una multa y usted no se ha pasado. Acá el Ecuador no incumplió con ninguna norma que le lleve a esta empresa al CIADI. Es más, Perenco abandonó los campos en el 2008. Se fue, dejó botados los campos, se fue a su guarida fiscal en las Bahamas y desde ahí lo que ha hecho es impulsar el negocio de los arbitrajes y 13 años después poner la mano, el sombrero y recibir una multimillonaria multa por el negocio de los arbitrajes. Ni siquiera Perenco tenía el derecho de ir al CIADI porque declaró como su sede las Bahamas. Y el Ecuador no tenía un tratado bilateral de inversión con las Bahamas. O sea, aquí se violaron todas las normas y procedimientos. Se da este juicio arbitral en contra del Ecuador y el defensor del Ecuador, el procurador, se pone del lado de la transnacional. Esto es de locos. Le leo un titular, economista. Le leo un titular del diario El Burriverso de hoy, 22 de septiembre. Procurador Íñigo Salvador solicita a Guillermo Lazo que efectúe el pago a la compañía Perenco Ecuador Limitada. Mira el titular, ¿eh? El titular es impactante. Tiene que pagar. ¿Y ¿no? ¿Quién saca el titular, no? Exacto, allá iba yo. ¿No será que tienen ya el sombrero bien grande todas estas personalidades para poder recaudar estos negociados que están haciendo? Porque ya es un mensaje, ya no es subliminal, es una orden, es una disposición que se pague. ¿Cómo ve usted? Usted bien dice, ¿quién lo está publicando? Con una preocupación absoluta. O sea, esto es simplemente inaudito. Por último, el procurador tendría que quedarse callado. Si es que él no ve que puede defender, por último tiene que quedarse callado. Pero aquí lo que hemos visto es una acción permanente, contumaz, desde el año 2018,
favoreciendo a que este camino se allane para que este tremendo daño que se le va a hacer al país con este pago se realice. Mire, en el año 2018, bajo el nombre mal llamado de Ley de Fomento Productivo, se pasa en esa Trole 3, que fue esa ley, un artículo que favorecía los arbitrajes, violando la Constitución, el 419 y el 422, y en contra de los intereses del país. El procurador, que ya sabía que había un juicio arbitral, no dice nada. Si él hubiera actuado como defensor del Estado, le hubiera alertado a la Asamblea y le hubiera tenido por obligación que decir: cuidado, señores asambleístas, que aquí tenemos un juicio y esto que ustedes están haciendo va a perjudicarnos. No dice nada. Entonces uno piensa mal, pues. ¿Y cómo el que es defensor del Estado se calla y a lo largo de estos años, en vez de defenderle al Estado, en vez de prever estas cosas que le menciono, por ejemplo, se pone del lado del que nos está demandando? Entonces, simplemente o es incompetente total o aquí hay mala fe. En cualquier caso, nuestra actual legislación, nuestros códigos administrativos actualmente, los que están vigentes, dicen que si hay un funcionario que tiene negligencia grave y que permite una lesión enorme como esta que estamos viviendo, es sujeto de repetición. ¿Quién sería entonces el sujeto de repetición? El señor procurador, pues, no los funcionarios del gobierno del presidente Correa. Economista, para dar el paso a Richard. En la proforma presupuestaria se están registrando gastos con ingresos permanentes y no permanentes, un cruce que es una barbaridad, que no están cumpliendo la ley. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, esta es otra de las perlas que seguramente van a ser tabla rasa, porque aquí se está pasando la ley por debajo de las piernas. Mire, la ley, el código orgánico de planificación y finanzas públicas, en la regla fiscal claramente señala: gasto permanente se financiará con ingreso permanente. ¿Y aquí qué se está haciendo? Con decreto ejecutivo del presidente se libera de esa regla macrofiscal y se dice, y se permite, que el gasto permanente se financie con ingreso no permanente. Pregunta también ahí para el señor ministro: ¿por qué, si el gasto permanente es menor que el ingreso permanente, se está violando la ley? ¿Qué es lo que se pretende? ¿A dónde se quiere destinar esos recursos, ¿no?, del ingreso permanente y no financiar lo que tiene que financiar, que es el gasto permanente? Ahí hay una violación legal. Y eso es motivo para que la Asamblea devuelva la proforma. Está bien. Lastimosamente, como ya hemos visto en la época de Moreno, el gobierno puede aceptar o no aceptar, y si en la Asamblea no hay la mayoría de 91 votos, entonces se va a pasar por el Ministerio de la Ley. Para la última, me ha recordado, economista, lo que dictaminó Lenín Moreno. Acordémonos de que en la ley dice que para endeudarse el país, el tope era el 40%, pero ellos sacaron una ley, un decreto, en el sentido de que por 3 años se dejaba abierto ese tope que había del 40% sobre el PIB y se pudieron endeudar sin violentar la ley. Mire usted. Violentaron todo, y violentaron sobre todo la dignidad de los ecuatorianos. ¿Cuántas veces se le repitió al país que el presidente Correa había dejado una deuda del orden del 70,000 millones de dólares? ¿Se repitió o no se repitió eso? Se dijo que era el 70% del PIB. Resulta que cuando el propio gobierno de Moreno entrega los datos al Fondo Monetario Internacional, el nivel de endeudamiento durante hasta el último año del presidente Correa fue de 38%, no de 70%. Esa era la realidad. ¿Cuánto dejó Moreno de deuda? Él sí, el 65.33% al año 2020, no a mayo del 2021, que debe haber aumentado, ¿no? Ese fue la ejecución del gobierno de Moreno. Pero no solo eso. El gobierno de Moreno, por ejemplo, prepagó la deuda durante el mes más difícil de la pandemia, que fue marzo del año pasado, del 2020. Prepagó la deuda. Cosas increíbles. Cuando llegan los 1,000 millones del Fondo Monetario Internacional en media pandemia, los ponen en la reserva y no los utilizan para
resolver problemas acuciantes del país. Increíble. Todas esas cosas hizo el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo, que es un gobierno de Moreno 2.0, ¿no? 2.0. que es el continuismo de Moreno, lo que sigue haciendo es lo mismo, con la misma lógica y hasta con los mismos funcionarios. Qué pena. Richard. Sí, señor. Aquí se está hablando de que el presupuesto del Estado 2021 debe de ser observado porque es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque no hay plan nacional de desarrollo. Claro. Correcto. No hay plan nacional de desarrollo y manda la Constitución y manda el Expliquémosle a la gente qué es claro. el Plan Nacional de Desarrollo. Un poco El para Plan que Nacional de Desarrollo entren. es la hoja de ruta de un gobierno. En el Plan Nacional de Desarrollo usted coloca cuáles son sus objetivos, cómo los va a lograr, qué tipo de inversiones va a hacer, qué tipo de herramientas de política va a utilizar, qué instituciones son las responsables, etcétera, etcétera. El plan de desarrollo entonces le permite a usted saber con claridad, para tal objetivo, tal acción, y tal acción cuesta tanto en gasto y tal acción necesita tanto de inversión. Por eso, Sí, a partir tiempos. del Plan Nacional de Desarrollo, se define el programa cuatrianual de inversiones. O sea, el programa de inversiones para 4 años. Eso manda la Constitución y manda la ley. No hay plan de desarrollo. El plan de desarrollo con el que mandan la proforma es el plan de desarrollo de Moreno. Entonces ahí tiene usted una violación mayúscula de las normas legales y constitucionales. Bien, entonces, ¿quién nos está gobernando? O sea, ¿qué tipo de personaje nos está gobernando, economista? Porque que no tenga un plan nacional de desarrollo significa que el tipo no está en nada. Es decir, a ver, certificamos lo que decimos originalmente en esta entrevista. El señor Lazo nunca estuvo preparado, ni su ministro de Finanzas, para gobernar el país. Y eso es grave, porque si no hay gobernabilidad, no hay gobernanza, si no hay forma de gobernar, significa que el señor en el año deberá de estar fuera porque hay que pedir una revocatoria de mandato. A eso nos puede conllevar todo el incumplimiento del Lazo economista. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio.